Estamos en la era de los influencers, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado ese término? Influencers. Y es que hay un fenómeno que despertó con las redes sociales, y es este fenómeno de personas que se dedican, que su único trabajo, desde que se levantan hasta que se van a acostar, es compartir su vida o hacer algún tipo de anuncio o tener algún tipo de programa, vamos a llamarle así, en las redes sociales. Entiéndase, ese es su trabajo de tiempo completo. Influencers. Y pareciera que ahora las vidas de todos nosotros, de alguna forma, están atadas a la cantidad de likes o a la cantidad de personas que reaccionan a muchas de estas cosas que estamos subiendo constantemente, o que de alguna forma nosotros nos volvemos también parte, ¿verdad?, de esta ola de likes y ola de influencia que hay en todo el mundo. Y no solo hablo en un campo cristiano, estoy hablando a nivel global, porque estoy seguro que si nos chequearan el teléfono a todos nosotros, no vamos a estar viendo todo el tiempo mensajes, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Estoy seguro que hay por ahí más de alguno que otro canal, ¿verdad?, que vemos que de alguna forma nos influencia. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver estos programas o estos canales en donde suben muchos temas de arqueología, ¿verdad? Ya sea arqueología que tiene que ver con Israel o arqueología que tiene que ver con Egipto. Me llama mucho la atención y es algo que influencia de alguna forma quien yo soy, influencia mi vida. Y pareciera que de alguna forma todos estamos metidos, involucrados todos los días, de alguna forma, en algún tipo de actividad en estas redes que nos envuelven. Y el tema de esta mañana habla acerca de eso. ¿Sabía usted que a nosotros Cristo nos llamó a ser influencia? ¿Sabe usted que Cristo nos llamó a ser influencers? Y parece interesante, ¿verdad? Pero esta mañana quisiera compartirle algo que tiene mucho que ver con lo que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia es con lo que cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, estamos haciendo para poder ser trascendentes y relevantes en el reino de Dios, y cómo estamos llevando la palabra a otros. Y se recordará que algunos domingos atrás, cuando estuvo Héctor por acá compartiendo con nosotros, él hablaba de que ahora estamos en la era en donde todo tiene que ser un mensaje instantáneo, y en un minuto usted necesita captar la atención de alguien y poder atraer toda la atención de esa persona para poder compartirle el mensaje, porque ahora de eso se trata, todo es instantáneo. Y sabe que algo muy interesante en este tema de ser influencia como iglesia tiene que ver también con la forma en la que nosotros actualmente estamos compartiendo como iglesia, porque pareciera que la iglesia relevante, y escuche esto que le voy a decir porque es sumamente interesante, pareciera que las iglesias más relevantes son aquellas que tienen más seguidores en línea. Parece que las iglesias más relevantes son aquellas que tienen un super mega predicador que tiene 5,000, 10,000, 15,000 views o vistas en cual sea la red social en donde estas iglesias se anuncian. Y pareciera que las únicas iglesias que están teniendo algún impacto son aquellas iglesias que de alguna forma son las que más promueven, las que más se promueven o las que más promueven toda su agenda como iglesia o la agenda de su predicador en línea. Pareciera que esas fueran las iglesias más relevantes. ¿Y qué tal si yo le dijera que lo que nos enseña la palabra
es que no es la iglesia con más likes y no es la iglesia con más vistas en los reels, no es la iglesia que es más famosa por el predicador que sube los domingos en su plataforma, sino que es la iglesia que está dispuesta a dar la vida por el mensaje de Cristo, y es la iglesia que está dispuesta a llevar el mensaje de verdad, aquella que va a ser más relevante ante los ojos de Cristo. Y quisiera que inclinara su rostro ahí donde usted está esta mañana, y vamos a pedir al Señor que nos ilumine con su palabra. Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para dar vida y para darla en abundancia, Señor. Gracias, Señor, porque lo que nos has dejado en tu palabra, Señor, es más que suficiente, Padre, para no solo cambiar corazones, sino también para transformar vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque en este tiempo tú le estás permitiendo a tu iglesia, Señor, ser una iglesia relevante, una iglesia que está preparada, Señor, para poder recibir el mensaje, Señor, que viene contra tus principios y contra lo que tú enseñas en tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que esta mañana tú nos des a cada uno, Señor, el entendimiento para poder saber qué es lo que tú quieres enseñarnos, Señor, qué es lo que tú quieres que nuestro corazón guarde. Bendícenos, guárdanos, Señor, y sé tú, Padre, quien haga que tu palabra, Señor, dé fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera que vaya conmigo al libro de los Hechos y vamos a ver algo ahí. Y sé que hemos hablado mucho acerca de la gran comisión, esa comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, como dice la palabra del Señor. Pero antes de este gran mandamiento, hay otro mandamiento acá que es o trata acerca de cuál es nuestra tarea como miembros del cuerpo de Cristo. Y quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer de los versos 36 al 41. Téngalo ahí listo y guárdelo, porque lo que quiero decirle es lo siguiente. ¿Sabe que estaba viendo el canal que tiene Verbo? ¿Sabía usted que Verbo tiene un canal de YouTube? Si no lo sabía, pues se lo comparto. Y estaba viendo cómo se ha movido ahí la tendencia, qué es lo que más ha sido relevante, qué es lo que más ha visto la gente. Y me llamó mucho la atención que el video con más vistas, por ejemplo, en el canal de YouTube de Verbo, no es un video de ninguna prédica y tampoco es un video de ninguna de las actividades que se llevan a cabo acá en la iglesia. El video con más vistas, por ejemplo, en la plataforma de YouTube de Verbo, es un video que se grabó en los tiempos de pandemia. Y sabe que el único propósito de ese video, y recuerdo que era parte de los videos que subían el equipo de producción acá en la iglesia, fueron videos que se grabaron con el único propósito de poder alabar al Señor. Y es una sesión que se tuvo acá con algunos miembros de la alabanza, y es una sesión de alabanza muy íntima. Y ese es el video con más vistas hoy por hoy en el canal de YouTube de Verbo. ¿Y por qué será eso? Porque creo firmemente en mi corazón que lo que la gente busca, lo que el mundo busca, lo que nosotros incluso como cristianos buscamos es un acercamiento con el Señor. No buscamos
Sí, por supuesto, queremos un mensaje que impacte, queremos actividades bonitas todos los domingos, queremos que los jóvenes estén entretenidos, ¿verdad? Y tengan actividades que hacer. Queremos todo un esquema de actividades para mantenernos ocupados. Pero lo más importante y lo que el corazón del hombre más anhela es una cercanía con el Señor. Me fascina ese video que ponen en donde sale Marcial y dice que él anhela, ¿verdad?, tener ese momento de intimidad con el Señor. Esos son los momentos que hacen relevantes a una iglesia. Y el libro de los Hechos, quiero que lea ahí conmigo, capítulo 2, versos 36 al 41, vamos a leer. Y dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y quiero ponerlo en contexto de qué es lo que está diciendo acá en el libro de los Hechos. Porque esto, si usted busca, no hay títulos en la Biblia, ¿verdad? Pero la Reina Valera tuvo la cortesía, quienes la tradujeron, de poner algunos títulos en los capítulos. Y si usted lee arriba de estos versículos y tiene una versión Reina Valera, probablemente diga: primer discurso de Pedro. Y la mayoría de nosotros sabemos quién fue Pedro y lo relevante que él fue como discípulo, y cuánto él llevó la palabra y cuánto él predicó la palabra. Pero este es el primer discurso de Pedro. Y lo que llama la atención es que cuando dice o cuando abre su boca, no la abre para dar un mensaje de amor y esperanza, ¿verdad? Y qué interesante, porque si bien el mensaje medular de la salvación en Cristo Jesús es que Él entregó su vida en amor por la humanidad, por ti y por mí, y que es ese sacrificio el que nos hace salvos, lo que Pedro aquí les dice es que lo primero que el corazón del hombre hizo, lo que el pueblo judío había hecho, había sido crucificar a Jesús. Y uno pensaría que un mensaje tan radical de acusación, un mensaje en donde los está exponiendo a casi todos los líderes judíos, a todo el pueblo judío de hecho, sería un mensaje que nadie quiere escuchar. Y uno pensaría que lo que iba a pasar acá, en vez de atraer a personas a convertirse a Jesús, hubiese sido que sintieran vergüenza y se fueran. Pero ¿cuántos dice que recibieron ese día? 3,000 personas en el primer discurso de Pedro, con un mensaje que iba en contra de querer atraer a alguien por medio de palabras dulces.
Y esta mañana te quiero hablar acerca de un personaje que cuando yo pienso acerca de influencia, cuando yo pienso acerca de qué se trata esto de influenciar a otros y traerlos a los pies de Cristo y de ser relevantes, viene a mi mente el ejemplo de Nehemías. Y quiero llevarte al libro de Nehemías, porque ahí está, y voy a tratar en este corto tiempo que tengo, voy a tratar de resumirte y condensarte qué es lo que hizo que el mensaje de Nehemías, que lo que él hizo para la restauración de Jerusalén, trascendiera no solo en reconstruir un muro, una muralla, en reconstruir una ciudad, sino que reconstruyó y restauró la vida de todo un pueblo. Y es que a eso está llamada la iglesia, a no solo construir bonitas paredes, a construir bonitos auditorios con mucha tecnología, a tener un buen canal de YouTube y a tener muchas vistas y a tener millones de likes y a tener una audiencia grandísima en redes, porque el día que estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, créame, y se lo digo de todo corazón, que pudimos haber tenido un canal con cientos de miles de vistas, pero todo eso se va a quedar atrás. Y lo único que nuestro Padre Celestial va a ver es cuántas personas en realidad recibieron el mensaje en su corazón, y no solo lo recibieron, sino que lo vivieron y lo cumplieron. Amén. Así que de eso se trata. Y en el libro de Nehemías quiero resumirle un poco quién es Nehemías. Nehemías es un profeta, pero aparte de esto, Nehemías es un alto funcionario en el reino persa. Él es el copero del rey. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Y es que el pueblo judío había sido llevado cautivo, había sido conquistado por el imperio persa. Así que Nehemías es, vamos a ponerlo así, de cierta forma, es un preso político en el reino persa, pero es un copero también, tiene un puesto relevante en la corte del rey. Y en el primer capítulo de Nehemías, lo primero que dice ahí es que él pregunta a algunos judíos cuando llegan a la ciudad de Susa, en donde él vive y en donde él trabaja para la corte del rey, les pregunta que cómo estaba Jerusalén y que cómo estaban aquellos judíos que habían podido escapar de la cautividad. Y la noticia que llega a Nehemías es que la ciudad está en ruinas, que las puertas han sido derribadas con fuego, que han sido quemadas, y que las personas están pasando un muy mal tiempo en la ciudad de Jerusalén, porque están rodeados por muchos pueblos árabes, muchos pueblos enemigos, que lo único que hacen es estar contentos porque Jerusalén está destruida. Y esta es la noticia que llega a Nehemías en el capítulo 1 del libro de Nehemías. Y al recibir esa noticia, dice la palabra que Nehemías tuvo un pesar en su corazón. Él sintió una necesidad en ese momento de orar por su pueblo. Y es que lo primero que me viene a la mente con esto es que Nehemías probablemente no había vivido mucho tiempo en aquella ciudad de Jerusalén. Todo lo que él conocía era el imperio persa. Él vivía cómodamente, vivía en un palacio. Y trabajando para el rey, seguramente él pues tenía bastantes recursos, al menos lo suficiente. Así que él, ¿por qué dice la palabra que él se dolió en su corazón? Y quiero leerte esto en Nehemías 1, capítulo 1, versículo 4. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré
e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué tremendo y qué poderoso. Porque aquí está este hombre que vive en la opulencia, que vive bien, pero aún así tiene un corazón sensible por su pueblo. Y es que lo primero que es necesario para nosotros, los que ya hemos creído, para los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que formamos parte del cuerpo de Cristo y de su iglesia, si queremos ser relevantes en el reino de Dios, lo primero que necesitamos es un corazón sensible. Es un corazón que está dispuesto a interceder por el pueblo del Señor. Y es que hoy por hoy, y lo decía en la prédica pasada, este es el momento en toda la historia de la humanidad a donde más podemos llegar a las masas como iglesia, en donde hay una expansión de los medios de comunicación y donde es muy fácil poder salir y ya sin necesidad de movernos de este lugar, nos conocen del otro lado del mundo con enviar un simple video, con compartir un simple video como lo hizo quizá usted hoy en la mañana. Ese mensaje que usted compartió le llega a sus familiares, no importando que vivan en el interior de la república o que vivan en el extranjero o del otro lado del mundo. Ese mensaje llegó en segundos. Y no solo lo está viendo probablemente la persona a la que usted se lo compartió, porque es muy probable que lo que usted haya compartido haya sido compartido a otras personas y así sucesivamente. Así que las iglesias hoy por hoy tienen esta oportunidad y se están llenando de muchas personas. Crecen mucho en número, crecemos en número. Pero es el tiempo en donde menos sensibilidad hay en el corazón en poder interceder por otros. Y esto es lo primero que quiero que veas. Y dice que Nehemías se sintió compungido en su corazón y él le pide permiso al rey para poder regresar a Jerusalén y poder reconstruir la ciudad. Y el rey entonces le otorga a Nehemías recursos y lo pone prácticamente como gobernador de Jerusalén y lo envía y le permite regresar. Y Nehemías empieza por algo importante que yo considero es nuestro segundo llamado para ser relevantes. Y es que cuando él llega a la ciudad y él ve la desolación que él ya había escuchado, pero quizás no había visto con sus propios ojos, porque si tuvo que preguntar cómo estaba la gente que vivía allá y cómo estaba la ciudad, probablemente él hacía mucho tiempo no había estado ahí, no había visto cuán grave era lo que había sucedido. Pero cuando él llega, él se encuentra con aquel panorama. Se encuentra con una ciudad destruida y se encuentra con algunos personajes encima de todo que son contrarios al pueblo judío, que son enemigos. Y menciona a algunos personajes como Sanbalat, ¿verdad? Que dice que era un samaritano. Él era probablemente uno de los líderes del pueblo samaritano. Menciona a Tobías, que es otra persona que está ahí también, que es también líder del pueblo de los amonitas, que también era un pueblo contrario al pueblo de Dios. Y lo primero que Nehemías hace es ir
y observar, pero él toma acción. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace? Y vaya conmigo al capítulo 2 del libro de Nehemías. Capítulo 2 y versículo 17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías se levanta, intercede, pide recursos, usa su posición relevante para poder ir y hacer algo. Observa, mide cuál es el daño y toma acción. ¿Y cuál es la acción que toma? Le propone al pueblo que van a reconstruir los muros de Jerusalén. Y sabe, yo creo que parte del problema por el que nuestras iglesias no son relevantes es porque creemos que podemos permitir que cualquier cosa nos llegue, cualquier tendencia llegue. Mire, ¿a qué me refiero con esto? Quiero ser más específico. Y es que para poder ser un cristiano, si usted es un cristiano que nunca ha recibido rechazo, si usted es un cristiano que nunca ha recibido una palabra contraria, si usted es un cristiano que jamás usted ha recibido ha sido insultado por sus creencias, créame que está en problemas ante los ojos del Señor. Porque el mensaje de Cristo no es un mensaje fácil de defender. Porque si vemos hacia afuera, lo que el mundo tiene que ofrecer y el mensaje que el mundo tiene es un mensaje confuso, ¿verdad? Cuando usted mira lo que nuestros muchachos están viendo en redes sociales, cuando usted mira el impacto que ha tenido toda esta ola de la cuestión esta del género, ¿verdad? Cuando usted mira toda la tensión política que hay en el mundo y cómo pareciera que el bien y el mal están en contienda, lo primero que quiere hacer el mundo es atraer a la iglesia, a su iglesia, hacia un mensaje de confusión. Quieren destruir los muros que están sobre el pueblo, que originalmente el Señor construyó sobre su iglesia. Dios puso a su iglesia, dice, como un faro, como una luz. Y quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer de los versos 13 al 16. Mateo 5 del 13 al 16 dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice que somos ¿qué? Como una ¿qué? Una ciudad en un monte. A eso compara el Señor a su iglesia. Y ya no vivimos en esos tiempos, pero en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Nehemías, las ciudades que sobrevivían, que no podían ser conquistadas o que al menos se lo volvían más difícil a sus enemigos, eran las ciudades que estaban bien fortificadas, las ciudades que tenían sus murallas bien establecidas y que podían defenderse.
Y yo te pregunto, ¿en dónde está tu vida hoy? Si la palabra del Señor dice que tú eres sal y que eres luz y que eres como una ciudad en un monte, como un faro de luz, ¿cómo están tus murallas? ¿Estás preparado para recibir el ataque que el mundo ofrece? Porque los mensajes que se escuchan en el mundo hoy por hoy, créame, son muy difíciles de argumentar si no estamos preparados con la palabra, si no tenemos clara cuál es nuestra fe, cuál es el fundamento de nuestra fe. Si eso no está claro en tu vida, si tú eres complaciente, si tú escuchas, estás en el trabajo o en la calle, donde sea, y escuchas que está bien que dos hombres se puedan casar, no hay ningún problema, ¿verdad? O el matrimonio puede ser, es amor nada más, por ejemplo, y tú te quedas callado. Dice un dicho común que el que calla, ¿qué? Otorga. Así que tú puedes estar negando a Cristo callando. Así que Nehemías, de regreso a donde está él, encuentra la ciudad y propone reedificar sus muros. Y quiero ir rápido con esto. Y dice que entonces él toma primero a los siervos del templo, a los que habían quedado en aquella ciudad, y son los primeros que empiezan a edificar. Y encuentran ánimo, dice, si tú lees el libro de Nehemías, encuentran ánimo y empiezan a reconstruir una sección del muro. Y yo no he estado en Jerusalén, pero acá hay algunas personas que sí lo han estado, y para honra y gloria de Dios, mis hijos tuvieron la oportunidad de estar ahí también, hace un par de años. Y yo preguntaba más o menos cómo era el panorama. Y no es una ciudad pequeña, quizá para estándares de, ¿qué les digo? Nueva York o alguna ciudad así, quizás sí lo sea, pero es una ciudad de un tamaño considerable. Y pensar en construir un muro en aquella ciudad, pues no ha de haber sido una tarea fácil, y mucho menos con personas que estaban desmotivadas, que los habían llevado cautivos a la mayoría a otra nación, y que los que habían quedado ahí solo le estaban, como decimos en buen chapín, pasando, ¿verdad? A lo mejor que ellos podían. Y Nehemías se encuentra con esto y empiezan a reconstruirlo, encuentran el ánimo para poder hacerlo en el Señor y pueden levantar cierta sección del muro. Y cuando usted lee los capítulos 3 y 4, usted empieza a ver que ya no solo son los siervos del templo, sino que los siervos del templo, cuando los miran otras familias, Nehemías habla con ellos y otras familias se empiezan a unir. Y dice que empiezan a reconstruir los muros sección por sección, pero llegan a un punto en donde están cansados, ya son varios días, pero encima de esto, se recuerda que le hablé de estos personajes, Sanbalat y Tobías. Dice que empiezan a burlarse de ellos, y la burla era que tan pronto y se parara, dice, una zorra encima de ese muro, el muro se iba a caer. Y quiero decirle que cuando usted empieza a hacer influencia para otros, cuando usted empieza a hacer algo relevante para los ojos de Cristo, la palabra de Dios es clara cuando dice que Satanás está ahí rondando el mundo como león rugiente, buscando a quien devorar. Y eso pasó con el pueblo judío. Encuentran la oposición y dice, y esto quiero resumirlo en el capítulo 4 de Nehemías. Dice, capítulo 4, versículo 7. Pero aconteció
que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y escuchen esto. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Se estaban desanimando. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Relevancia del pueblo de Cristo. Tareas difíciles, reconstruir muros, fortalecernos como iglesia. Eso es lo que espiritualmente esto tiene como mensaje. Si queremos ser relevantes, necesitamos cobrar ánimo. Y dice en los capítulos que siguen, 5 y 6, que aquel pueblo dice que construían el muro con una mano y con la otra tenían la espada. Y mire qué interesante esto, porque para no permitir que el desánimo, que la ola de cosas sucias de este mundo nos contaminen como iglesia y no nos permitan ser relevantes, lograr cosas grandes para Cristo, es necesario que nosotros tengamos en una mano la palabra, que tengamos en una mano la compasión y el amor de Cristo, sí, para poder llevar y hablar a otros la palabra, poder llevar el mensaje de Cristo. Pero en la otra es necesario que usted tenga una espada, dice la palabra, para ser relevante. ¿Y cuál es la espada de la que habla la Biblia? Que traspasa corazones. La palabra del Señor. Hoy por hoy, para ser relevantes como iglesia, es necesario que estemos dispuestos a sacrificar más allá de la comodidad nada más de estar en este lugar. No es suficiente, lo hemos dicho muchas veces y yo sé que lo escuchamos, pero lo más importante que creo que tenemos como iglesia hoy por hoy es la capacidad de poder hacer cosas que para algunos quizá vayan a ser ofensivas, pero que para los ojos de Cristo es defender la palabra con ahínco, con ímpetu. Yo quisiera que vayas conmigo a Primera de Pedro 2 y vamos a leer rápidamente esto. De los versos 20 al 25, Primera de Pedro 2, 20 al 25 dice lo siguiente: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas
cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Quizá entregaste tu vida a Cristo hace ya mucho tiempo, quizá haya sido recientemente, o puede ser que solo estás aquí esta mañana porque querías ver o querías escuchar nada más palabra para sentirte bien. Pero esta mañana yo quiero decirte que el Señor Jesús conoce lo más profundo de nuestros corazones. Él sabe cómo se encuentran nuestras vidas. Él sabe si es esta ciudad que está sobre el monte. Él sabe si somos luz, como un faro de luz. Él sabe si somos verdaderamente sal, como dice su palabra, o si solamente nos estamos conformando a las cosas de este mundo. El Señor conoce cuál es nuestro estado más profundo. Y lo acabamos de leer ahí. ¿En dónde estaba nuestra vida? Todos estábamos ahí, sin excepción. Todos, desde el momento en que venimos a esta tierra, venimos con una naturaleza caída, con una naturaleza pecadora. Todos los días estamos muriendo. Gracias a que este pecado entró al mundo, eso hace que todos los días, no solo físicamente, sino que espiritualmente también, nos encontremos en una condición que no es apta y que nosotros mismos no podemos corregir. Y quiero ir terminando con lo siguiente. Volviendo al libro de Nehemías. El pueblo judío logra restaurar, después de 52 días, el muro completo de la ciudad de Jerusalén. Y yo quiero que te pongas a pensar por un momento solo en imagínate un momento la colonia donde tú vives, lugar en donde tú vives. Piensa en 10 kilómetros a la redonda de donde tú vives. Eso más o menos, si tú vives en el área de Minerva, por ejemplo, voy a darles un ejemplo hipotético, 10 kilómetros sería toda el área que rodea Tierra Nueva, todo lo que rodea el Naranjo, probablemente abarque un poco todavía de bosques de San Nicolás, ¿verdad? Más o menos esa es la extensión de la ciudad y del muro que aquel pueblo desolado logró reconstruir en 52 días. Y es difícil, no viendo la ciudad nosotros físicamente con nuestros propios ojos, poder dimensionar esto, pero es una tarea monumental para un grupo de personas tan pequeño poder realizar semejante tarea. Y cuando ya hubieron restaurado el muro, dice la palabra que Nehemías no solo restaura eso, y aquí es en donde quiero empezar a aterrizar el mensaje esta mañana. Y es que él restauró los corazones también de las personas. Quiero que vayas conmigo al capítulo 8 de Nehemías. Nehemías capítulo 8 y verso 6. Y dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra.
y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Amim, Acub, Sobetai, Odías, Masías, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No solo restauró la ciudad físicamente, no solo lograron reconstruir el muro para ya no ser atacados por todos los pueblos alrededor de ellos, sino que Él restaura lo más importante, que es la búsqueda de la lectura de la palabra en la ciudad. Él dice que también restaura el templo. Él restaura o instituye nuevamente los sacrificios, y Él ordena toda la casa, ordena toda la ciudad a nivel espiritual, y da órdenes específicas para que todo lo que se había dejado de hacer, de quemar los holocaustos y todo lo que el pueblo judío hacía en la ciudad de Jerusalén, todo es restaurado por palabra del Señor a Nehemías. Y es que la influencia de Nehemías no terminó solo con piedras puestas sobre un muro, sino que termina restaurando los corazones de todo un pueblo y los trae de vuelta al corazón de Dios. Él restaura lo que se había perdido, y no solo había sido el lugar en donde ellos vivían, sino el lugar o los templos y sinagogas donde ellos adoraban, sino que ellos habían perdido por completo la adoración a Dios, y Nehemías restaura eso también. Y la palabra dice que Nehemías luego, por razones que no se conocen, tiene que volver nuevamente a Susa, al imperio persa, al rey Artajerjes. Así que Nehemías por un tiempo regresa al imperio persa. Y tú pensarías que después de haber logrado semejante hazaña, de haber cantado con triunfo, como dice la palabra en el libro de Nehemías, después de haberse parado en la plaza y leer la palabra, después de haber restaurado los templos y haber restaurado la adoración a Dios y los holocaustos y todo lo que hacía el pueblo para poder agradar a Dios, tú pensarías que todo quedó en orden. Y no dice exactamente cuánto tiempo Nehemías regresa a Persia, pero lo que golpea el corazón terriblemente cuando lees este libro de Nehemías es que cuando Nehemías regresa a Jerusalén, ¿qué crees que se encuentra? Te voy a leer con qué se encuentra, y quiero que vayas conmigo al capítulo 13. Y dice: te voy a leer el capítulo 13, verso 4, y dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado ¿con quién? Con Tobías. ¿Te recuerdas quién es Tobías? Tobías era aquel enemigo que había dicho y había jurado destruir al pueblo judío. Tobías había sido el que se había burlado y había dicho que al pararse cualquier animal sobre el muro iba a caer. Tobías había sido uno de aquellos que había dicho que iban a ir contra el pueblo judío y los iban a matar para que ya no construyeran la muralla. Ese era Tobías. ¿Y con qué se encuentra Nehemías cuando regresa? Con que el sacerdote del templo
había emparentado con Tobías. Imagínate. Y no solo es esto, sino que se encuentra con que habían dejado de leer el libro de la ley de Moisés en todos los templos, habían dejado de quemar sacrificios, dice la palabra, habían dejado todo lo que se había restaurado, se habían olvidado en tan corto tiempo, habían dejado todo atrás. ¿Por qué? Porque así como tú puedes influenciar a un pueblo a restaurarse, a hacer muchas cosas, así como Nehemías pudo haber hecho todas estas grandes cosas y pudo haber predicado la palabra de Dios y haber movido intenciones en ese momento, también estos hombres tenían influencia. Imagínate qué tanta influencia pudo haber tenido un Tobías para haberse metido, y dice, no solo esto, sino si lees acá en el capítulo 13, no solo había emparentado con la familia del sumo sacerdote, sino que le habían hecho un lugar adentro de uno de los templos en donde Tobías podía vivir. Imagínate, habían hecho todo lo contrario a la ley de Dios. Habían permitido que la influencia de aquellos hombres que odiaban a Jerusalén ahora estuviera allí, presente, en el corazón mismo del templo, en donde ellos se suponía que iban a adorar al Señor. Ahí estaba ahora Tobías. Y déjame decirte que Tobías era dirigente del pueblo amonita, era un pueblo pagano, un pueblo contrario a Dios. Y yo quiero preguntarte esta mañana, y quiero que analices esto, y esto va para las personas que probablemente recientemente hayan entregado su vida a Dios, e incluso para aquellos que aún no han tomado esta decisión. Si tú estás permitiendo que todavía las personas que te influenciaban a hacer el mal sigan estando de alguna forma presentes en tu vida, y no estás siendo tú el que influye en ellos, sino ellos los que influyen en ti, estás en pecado. Estás en una posición sumamente delicada. Si sigues, ¿por qué? Porque sigues acariciando esas ideas que son del mundo. Y déjame decirte algo todavía más impactante: no vas a poder trascender ni influir en la vida de otros, ni crecer espiritualmente, si tú no te apartas de esto. Dice la palabra del Señor que sí, que vayas y les predique la palabra, pero también dice la palabra en el libro de Proverbios que no andes tirándole perlas a los cerdos. Y esto sé que es duro de escuchar, sé que duele, pero les voy a leer algo más adelante que va a ser aún más impactante para ustedes, para que vean hasta dónde están dispuestos los verdaderos siervos de Dios que defienden la palabra con todo su corazón a hacer para no permitir que nuestra fe, que el mensaje puro de salvación de nuestro Dios sea pisoteado. Y yo te pregunto, ¿estás permitiendo que estas cosas todavía estén cerca de ti? ¿Que todavía estés acariciando ideas que son del mundo? Nehemías no lo estaba, porque él sabía claramente, porque su deseo de restaurar no solo estaba basado en las piedras que estaban levantando en aquella ciudad, sino él quería verdaderamente que su pueblo, el pueblo judío, el pueblo que Dios había escogido para poder depositar en ellos la simiente que traería la luz al mundo, para que aquel pueblo que servía al único Dios vivo, para que aquel pueblo que había visto la grandeza de Dios saliendo de Egipto y que había sido transformado, él sabía que tenían una promesa, un propósito que cumplir, y estaba dispuesto a defenderlo a capa y espada. Y si me estás escuchando bien, a capa y espada literal.
¿Qué estás dispuesto tú a hacer por defender tu fe y por crecer en las cosas que agradan a nuestro Dios? No te conformes. Si tú escuchas o si tú estás en medio de una plática que se consideraría hoy por hoy controversial, atrévete a defender la fe de Cristo. El mundo hoy por hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No podemos conformarnos en estar como simples oyentes y no hacer algo para defender la fe. Quiero que veas conmigo en el verso 25 del capítulo 13 de Nehemías. Te voy a empezar a leer desde el 23 para que veas qué más se encuentra. Y dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y escucha esto en el verso 25: y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No suena como un mensaje de mucho amor, ¿verdad? Contendió con ellos y riñó con ellos y los maldijo. Y me llama la atención porque dice que algunos hasta, yo no sé a ti, pero de niño, ¿verdad? Cuando no hacía algo muy agradable, mi mamá tenía el pulso de agarrar, solo extender la mano sin ver, y me agarraba justo de las patillas, ¿verdad? Y no me imagino cuántos cabellos le quedaron en los dedos a mi mamá de esas jaladas de las patillas, ¿verdad? Algunos en las escuelas todavía lo vivimos también. ¿Por qué hacía eso nuestra mamá? ¿Sería porque nos odiaba y porque nos quería ver mal? Y no te estoy diciendo que vayas por ahí arrancándole el cabello al primero que empiece a decir cosas que van contrarias a las cosas de Dios. No me malentiendas. Pero si estos hombres como Nehemías estuvieron dispuestos a influenciar a otros, no solo de palabra, sino con acción también, y estuvieron dispuestos a hacer cosas que trascendieron no solo lo físico, no solo lo que ven nuestros ojos, sino que estuvieron dispuestos a restaurar más allá al pueblo escogido de Dios. Y te digo a ti hoy, Iglesia Verbo, líderes de esta iglesia, miembros de esta iglesia, e incluso a ti que nos visitas hoy, que quizá esta es tu primera vez viniendo aquí, a ti te digo que tú eres ese Jerusalén espiritual. En ti fue depositada la promesa de Dios también. Tú también tienes promesa de ser un pueblo grande, de ser una ciudad construida sobre una montaña, de ser luz, de ser sal para esta tierra. A ti te digo, mi amigo y mi hermano, esta mañana, que el Señor está preparando hoy por hoy a su iglesia esto. Y estamos viendo un cambio. Poco a poco los engranajes se están moviendo de regreso. Y ahora nosotros estamos llamados también a defender nuestra fe, a ser relevantes, a influenciar a otros, no dejarnos influenciar nosotros. Te exhorto a que si ves a alguien
hablando mal de los cristianos, hablando mal del mensaje de Cristo Redentor, de Cristo que murió en la cruz. Si escuchas a alguien con temas que tal vez son polémicos, que tal vez dices, no, mejor no lo voy a molestar, no lo voy a incomodar, mejor me quedo callado para no ofender a nadie. Te exhorto a que levantes tu voz, a que tomes acción, a que no te quedes callado, a que no seas complaciente al pecado, a que no formes parte tú también del problema, sino que formes parte de aquellos que están dispuestos a levantarse y poder hacer algo por esta generación caída. Hay tantas personas que se miran rudas y fuertes por fuera. Tú no te imaginas lo que yo he visto. Homosexuales declarados que han estado frente a mí y cuestionan por qué la iglesia no acepta esto, y me preguntan y me ofenden y me tiran, como decimos, con todo. Y te toca queriendo agarrarlos del pelo, como dice Nehemías, ¿verdad? Y arrancárselos. Te toca en realidad ser la voz de Cristo para ellos y expresarles en quién tú has creído y en dónde estás tú parado hoy por hoy. Te pido que que rindas tu vida delante del Señor y que estés dispuesto también a reconstruir los muros. Si hoy por hoy estás en una situación en donde ha venido el enemigo, ha venido el Zambalat, ¿verdad?, que hoy se llama Satanás, y ha destruido tus puertas con fuego y ha derribado tus muros, te ha hecho caer. Tal vez estás en una situación económica no muy buena. Tal vez estás teniendo problemas en tu matrimonio, tal vez estás teniendo problemas con tus hijos, tal vez estás teniendo el problema con la bebida, con drogas, tal vez estás teniendo problemas incluso en tu trabajo. El Señor hoy por hoy quiere restaurar tu vida. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a reconstruirla con esta mano y tener la espada lista en la otra? Porque el ataque no va a parar ahí. Probablemente se va a volver más recia la batalla. ¿Por qué no te pones de pie esta mañana? Y vamos a hacer algo simbólico esta mañana. Amén. Ven cómo estamos acá en las diferentes bancas, ¿verdad? Diferentes líneas. Quisiera que nos uniéramos y simbólicamente vamos a formar un muro, si lo quieren ver así. Si tienes a tu hermano aquí a la par, acércate a él y tómalo de la mano, acércate. Si no tienes a alguien cerca, busca a alguien y únete a la persona que tienes a la par. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer como iglesia. No a que vayas tú y pelees todas las peleas del mundo como un superhéroe allá afuera, sino que para eso el Señor dice que construyó una nueva Jerusalén. Para eso nos está formando a nosotros en este lugar, para ser su pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Eso nos llama el Señor. ¿Lo crees en tu corazón?
Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú, Señor, desde el principio de los tiempos, quisiste que el hombre fuera, Señor, no solo hecho a tu imagen y semejanza, sino que disfrutara, Señor, de todo lo que tú habías hecho para él. Señor, así como Nehemías, nosotros reconocemos nuestro pecado, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos sido nosotros los que hemos dejado caer la estafeta, Señor. Los que hemos permitido, Señor, que el ataque del enemigo a veces destruya no solo nuestras vidas, sino también, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Y ahora, Señor, yo te pido que tú nos des esa misma porción, Señor, de fe que tú diste en el corazón de Nehemías, Señor, para que tú nos permitas, Señor, restaurar murallas, para que tú permitas a esta iglesia, Señor, levantarse como una iglesia relevante, para que tú permitas también, Señor, que podamos ser influyentes, Señor, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, con nuestras familias, con toda persona que se nos acerca, Señor, e incluso aquellos, Señor, con los que a veces cruzamos palabras que no son agradables. Danos gracias, Señor. Permítenos, Señor, tener valentía para poder defender tu palabra también. Permítenos, Señor, tener el deseo en nuestro corazón de alimentarnos de la palabra para poder defender nuestra fe también cuando necesite ser defendida, Señor. Bendice a cada miembro de esta iglesia presente esta mañana, Señor. Bendice a cada ministerio, Señor. Permítenos cerrar filas, Señor. Bendice, Señor, al grupo de ancianos de esta iglesia, desde el anciano que preside, Señor, a cada uno de los miembros del consejo. Y bendice también a aquellos que nos visitan esta mañana, Señor. Te pido, Padre, que tú les permitas unirse a este ejército, Señor. Sigue con tu rostro ahí inclinado donde estás. Yo quiero hacer una pregunta esta mañana. Si tú has estado luchando por mucho tiempo con una vida destruida, que si tú crees que Satanás te ha destruido por completo, que te ha quemado con fuego, si tú sientes por momentos que no vales nada, que tu vida no puede ser relevante, que tú no puedes alcanzar más porque Satanás ha podido contigo y te ha derribado muchas veces, pero esta mañana el Señor está hablando a tu corazón y diciendo: yo quiero restaurarte, yo quiero levantar tu corazón, yo quiero volverte un hijo que alcanza metas. Si no has podido tomar el valor de unirte al pueblo de Cristo, esta es tu oportunidad esta mañana. ¿Por qué no levantas tu mano ahí donde estás si no has tomado este paso, si no has dado este paso de fe aún? Si aún no has entregado tu vida a Cristo, tienes la oportunidad esta mañana de poder hacerlo, de restaurar tus murallas. Deja que el Señor lo haga esta mañana. Habrá alguien esta mañana que quiera que el Señor restaure su vida nuevamente. Amén, gloria a Dios. Gracias por tu vida. Si pudiera acercarse a alguien allá, a la persona que tiene su mano levantada, y sigue ahí donde estás, intercediendo, porque eso hizo Nehemías. Él intercedió por el pueblo que aún estaba en Jerusalén, por los que estaban desolados. Ahora yo quiero hacer esta pregunta, porque lo he visto y lo siento en mi corazón preguntarlo esta mañana. Recientemente
los ministerios de esta iglesia han dispuesto trabajar con un nivel más elevado de la búsqueda verdadera de hacer lo correcto para Cristo. Y tenemos un grupo de varones que se está levantando como una ciudad fortificada. Tenemos un grupo de mujeres que por mucho tiempo ha trabajado duramente y restauran las vidas de tantas mujeres. Tenemos un ministerio de jóvenes que también está trabajando para poder hacer cosas que trasladan un mensaje no solo para entretenerlos, sino para edificarlos desde adentro, física, emocional, espiritualmente. Yo quiero preguntarte si aún todavía hay algo en tu corazón que no te ha permitido dejar que llegues a otro nivel, si aún acaricias ideas de pecado, si aún estás batallando con cosas, sea cual sea el pecado, puede ser que todavía no has soltado ira en el pasado de alguna contienda con tus padres, con tus hermanos, con algún vecino, o tal vez eres alguien que recientemente se ha unido a la fe cristiana y aún no encuentra respuesta a algunas cosas y no te sientes afianzado en las cosas de Dios. Si quieres que esta mañana el Señor te lleve a otro nivel, si quieres que el Señor esta mañana te tome y te vuelva un faro de luz para otros, ¿por qué no levantas tu mano también? Si eres tal vez líder de una iglesia en el hogar, si eres, no importa si eres líder o no eres líder, lo que importa es si estás dispuesto a defender tu fe a otro nivel. Este es el momento para ya no estar acariciando ideas del pasado, acariciando pecados del pasado. Este no es el momento para seguir jugando a ser cristianos. Este es el momento de levantarte, espada en mano, y restaurar no solo tu corazón, sino el corazón de otros. Si quieres que el Señor te empiece a utilizar para ser relevante a otros, levanta tu mano. Yo creo que acá, en esta iglesia, hoy por hoy se está levantando la generación de líderes que van a llevar a esta congregación a otro nivel. Si tú estás dispuesto a ser uno de estos cristianos que trascienden, ¿por qué no levantas tu mano? Y el Señor va a hacer algo especial en tu vida. El Señor va a hacer algo también por ti. Y quiero finalizar así como estamos todos esta mañana. Quisiera hacer una última oración y quisiera que todos los que forman parte del liderazgo de esta iglesia, quisiera esta mañana bendecirles de una forma especial también. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, te doy gracias, Padre, por este pueblo escogido, por esta nación santa, Señor. Tú los ves ahí donde está cada uno, Señor. Y sé que esta mañana una sonrisa se ha dibujado en tu rostro, Señor, porque nos ves unidos como el pueblo que tú, Señor, escogiste. Haznos ahora, Señor, como esa ciudad que dice tu palabra, Señor, en un monte, fortificada, Señor, con los muros elevados, Padre, con líderes que están dispuestos, Señor, a construir esas secciones del muro sector por sector. Te pido por cada líder, Señor, de iglesia en el hogar. Te pido, Señor, por cada líder de ministerios. Te pido, Señor, por cada persona que está apoyando hoy por hoy, Señor, al liderazgo también. Por estos apoyos de iglesia en el hogar, Señor. Por estos hombres y mujeres, Señor, que
están empezando a sentir el fuego de tu Espíritu Santo en sus vidas y que quieren, Señor, hacer cosas que trascienden para ti. Permítenos ahora también, Señor, a no conformarnos, Padre, con las cosas de este mundo. Danos, Padre Celestial, la valentía. Danos, Padre Celestial, también la capacidad, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor, al mundo entero. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos esta mañana, confiando que tú, Señor, tú te quedas con nosotros. Y gracias, Padre, porque tú has declarado en tu palabra, Señor, que somos sal y luz al mundo, Señor. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, esta mañana.